el Evangelio de Juan capítulo 21, desde el verso 14, y dice así en el nombre del Señor Jesús. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Y le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta, ¿qué dice? Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le volvió a responder: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: pastorea mis ovejas. Verso 17. Y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo que cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tu mano y te ceñirán otros y te llevarán a donde no quieras. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a decirle en esta mañana: Señor, tengo una gran necesidad en mi vida, que tú me hables. Quiero escuchar tu palabra. Estamos en una escuela dominical, vamos a decir, ¿no es cierto? Un domingo, la enseñanza de la palabra. Amén. Y dígale: Señor, en esta mañana habla mi vida, restáurame. ¿Cuántos quisieran ser restaurados en esta mañana? ¿Ah? ¿Cuántos quisieran ser restaurados por el poder restaurador del Espíritu Santo del Señor? Amén. ¿Cuántos de los que estamos aquí le fallamos al Señor? Si usted dice que no, se espera para luego tomarnos una fotito, llevarlo de recuerdo. Pero todos le fallamos a Dios. Todos necesitamos ser ¿qué? Restaurados. Señor Dios Todopoderoso, en esta mañana recibe la honra y la gloria y te damos las gracias por esta palabra gloriosa, esta palabra que es viva y es eficaz, Señor Jesús. Padre amado, te suplico, te ruego que en esta mañana tu presencia esté con nosotros, Señor, y que usted sea respaldándonos, usando mis labios, ya que tu palabra es viva y verdadera, viva y eficaz, y tú tienes poder para sanar, para restaurar, para salvar vidas en esta mañana. En el nombre de Jesús, tú conoces la necesidad que hay en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén. Siéntense glorificando el nombre de Jesús en esta mañana. ¿Qué es lo que la iglesia necesita hoy en la mañana? Yo creo que se olvidaron. ¿Qué es lo que la iglesia necesita? ¿Ah? ¿Se acuerdan el tema del día viernes en la noche? ¿Qué es lo que la iglesia necesita? Poder de Dios. ¿Qué es lo que la iglesia necesita? Quiero predicarles en esta mañana con el tema: Dios sigue creyendo en ti. Dígale al que está al lado suyo, sóplale la oreja: Dios sigue creyendo en ti, aunque te portes mal. Dígaselo: Dios sigue creyendo en ti, aunque te portes mal. ¿Sabe que Dios no abandona? Dios restaura. Estamos aquí. Dios
no abandona, Dios restaura. Antes de escogerte, Dios ya Él conocía tus errores, tus fracasos, y aún Él sabe que vamos a estar cometiendo fracasos y errores. Pero déjeme decirle una buena palabra de esperanza, que aunque cometamos errores y fracasos, la Biblia nos dice, el apóstol Pablo nos dice, que el que empezó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estamos aquí. O sea que Dios no abandona. Él continuamente está trabajando en nosotros. Por eso usted ve cientos de errores en nosotros, imperfecciones, pero cada vez que usted se mete en Dios y empieza a buscarlo, usted puede ver cosas nuevas también que Dios está haciendo en su vida. Mire, Dios no se sorprende de nuestras caídas. La caída no cancela el llamado. El error no anula la elección que Dios ha hecho de usted. El pecado no lo sorprende a Dios. La gente se va, los amigos se van, los amigos se abandonan y la familia te abandona. Pero Dios se queda. Cuando otros se van, Dios se queda contigo. Aleluya, aleluya. Dios se queda contigo. Dios no te abandona. Aleluya. Dios perdona. La gente acusa, pero Dios perdona. La gente te recuerda tus errores, pero Dios te recuerda el propósito que Él tiene contigo. Y Él no te va a dejar hasta que Él termine la obra contigo. El que empezó esa buena obra la perfeccionará hasta el día de su retorno. Por eso yo amo las epístolas de Pablo. Pablo podía decir: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? ¿Quién me librará? Lo miraba a Cristo y decía: pero gracias doy a Jesucristo. Él me librará de este cuerpo de pecado. ¿Cuándo será el día en que le aparezca mi hermano? Porque Él está trabajando en nosotros. Y lo que el Padre me dio, Jesús dice: nadie lo arrebatará de mi mano. Lo que es de Dios, nadie podrá arrebatarlo de su mano. El problema no es caer. El problema no es cometer fracasos. El problema es quedarnos postrados. El problema es quedarnos ahí en el piso, y Dios no quiere que tú te quedes en el piso. Dicen que el errar es de humano, pero el reconocer tus faltas y acercarte a Dios es de hombres grandes. Grande no es el que nunca ha caído o ha fracasado. Grande es el que ha cometido errores y aprende a reconocerlo y se levanta. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque Dios dice que mira al humilde. Dios mira aquel quebrantado de corazón. Si hay algo que Dios no resiste, cuando ve a un hijo de Él quebrantado. Cuando Él ve a un hijo de Él quebrantado en el piso, en otras palabras, doblado ahí, eso lo mueve a Dios a misericordia. Estamos aquí esta mañana. Digo que eso lo mueve a Dios en misericordia. Dios nunca se ha sorprendido de nuestras caídas, pero sí Él espera que nuestra decisión sea volver a Él. Volver a Él. ¿Sabe que la historia de Pedro
Es el reflejo más honesto de la condición humana. Una mezcla de pasión, una mezcla de debilidad, una mezcla de promesas sinceras y caídas dolorosas. El mismo Pedro que declaró con valentía: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, mientras nadie tenía revelación. Pedro tuvo la revelación y le dijo: tú eres el Cristo, tú eres divino, tú eres Dios. Y Jesús le dijo: Simón, Pedro, bienaventurado eres, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que estás en los cielos. Pedro era uno de los apóstolos que más revelación tenía, pero el que más metió la pata vulgarmente, como se dice. El que se opuso a que el Señor sea sacrificado, el que se opuso que el Señor vaya a morir por los pecadores, el que valentón se puso y dijo ahí: Señor, si otros se van, yo estaré aquí. Y parece que eso le motivaba a cargar el machete que cargaba Pedro siempre. Pero me gusta también la actitud de Pedro, aunque a veces arrogante, pero humilde. Y cuando el Señor lo reprendía, porque le llegó el Señor, lo reprendió, dijo: diablo, apártate de mí, diablo. Imagínense si el pastor lo reprendiera y le dijera a usted eso: apártate de mí, Satanás, diablo. Yo creo que usted no volvería a la iglesia. Pero Pedro se quedó ahí. No pones tu mirada en las cosas de Dios, sino en los de los hombres. Entonces ese Pedro que había tenido revelación, llegó un momento y le dijo: Señor, si otros se van, si otros te niegan, yo nunca te negaré. Dijo el Señor: Pedro, esta noche, antes que el gallo cante, y el gallo, no se imagine ese animalito, no es ese animalito. El gallo era el vigía, el ujier, el centinela, que pasaba por los muros de Jerusalén a toda hora diciendo: todo está bien, todo está tranquilo. Cuidaba la ciudad. Ese era el gallo a la cual se refería el maestro, porque los judíos no vivían en medio de gallos ni gallinas. Eso no, ellos no tenían eso. Antes que vigía cante o diga o pregrone qué horas son, tú me habrás negado 3 veces. No, Señor, mi vida estoy dispuesta a entregarla por ti. Y creo que Pedro lo dijo con sentimiento, y creo que lo dijo con verdad en ese momento. Pero el miedo a morir lo traicionó. Cuando vio la cosa seria, que tomaron al maestro, lo llevaron y empezaron a golpearlo y a maltratarlo, dice que Pedro lo seguía de lejos. Pedro, es verdad, no lo dejó, pero el momento en que Pedro tenía que decir algo: no hagan ese daño al maestro, o defenderlo, Pedro lo niega, lo negó como Jesús se lo había dicho. Tal vez las palabras con silencio, con miedo, le hizo que Pedro negara. Pero Jesús lo mira, y eso, cuando yo leo esa escritura, me parte el corazón, porque dice que Pedro negó al Señor y Jesús lo regresó a mirar. No lo miró con odio ni con venganza, ni rechazándolo. Más bien pienso que fue una mirada con compasión. Y eso fue lo que lo hizo llorar a Pedro. Fue una mirada de amor. Como en esta mañana Jesús está mirándonos con esa mirada de amor para poderte restaurar en esta mañana. No importa tu pecado, lo que tú hayas cometido,
Jesús te está mirando con amor. Pero mire, el Evangelio no termina en la negación de Pedro, porque Jesús nunca escribe finales basados en nuestros peores momentos. En esta escritura de Juan capítulo 25, gloria al Señor, el Cristo resucitado confronta al Pedro. Resucita, pero él sabe que tiene que restaurar a aquel hombre que le había prometido que tendría las llaves para abrir el reino. Así que el Señor tenía que restaurar a ese hombre. Ni Pedro ni los que estaban en ese día habían creído que el Maestro había resucitado. El Señor se había aparecido a algunas mujeres, pero les habían dicho y las tenían por locas. No, murió, se acabó. Así que lo que Pedro hizo es volver a su antiguo trabajo. Me voy a pescar, y otros lo siguieron. Pero esa noche no pescaron nada. Dice la Biblia que no pescaron nada. Imagínense. Son horas apenas de todo el dolor que habían recibido, del dolor de la pena de su maestro. Y aparte, habían salido a trabajar y no traían nada. ¿Cuán grande no sería la depresión de estos hombres? Y regresaban a la playa, a sus casas. Muy oscuro todavía, ven en la playa a lo lejos una figura, ven fuego, y oyen una voz que les dice: hijitos, tenéis algo que comer. Mire cómo el Señor los llama, y solo el Padre puede decir eso. Hijitos. Si Jesús no fuera nuestro Padre, no nos diría: hijitos, hijitos, tenéis algo para comer. Y de la barca le dice: no hay nada, no hay nada. Toda la noche hemos estado de pesca y no hemos agarrado nada. Y la misma voz le dice: hijitos, tiren la red a la derecha y hallaréis. ¿Qué? Pensó que el uno al otro decía: ¿no recuerdas tú esas palabras? Porque no era la primera vez que el maestro le decía: tira la red a la derecha. Como que eso le sonó. ¿Qué tira la red a la derecha, Pedro? Esas palabras, Pedro. Y tiraron la red. Y dice que fue grande la cantidad. Peces grandes, no pequeños. Y se contaron los peces grandes. 153 peces grandes. Cuando sucede este milagro el uno al otro, Señor, Pedro dice: es el maestro. Y se aventaron al agua para llegar más rápido a la playa. Aleluya. Esto es muy importante, mi hermano, de poder comprender que el Cristo de la gloria restaura a su apóstol, restaura a sus discípulos para que ellos vayan y luego anuncien el evangelio, no de un Cristo muerto, no de un Cristo difunto, sino del Cristo de la gloria, del que tiene el poder para resucitar a los muertos, del que tiene el poder para dar vida, del que tiene el poder para restaurar corazones. Aleluya. ¿Qué le habla a usted en esta mañana de fuego, de leña, de pescado, de pan, y si le quiere añadir una tacita de café? ¿Eso qué le habla? ¿De qué le habla? ¿Eso dónde hay? En el hogar. Eso nos habla de hogar. Eso nos habla de intimidad. Es que la vida en Cristo, la comunión que debemos de tener con Él, es una vida de intimidad, de
sacar tiempo para estar con Él. Así como hemos sacado tiempo para estar en esta convención y estamos en esa intimidad con el Maestro, y en esa intimidad del hogar, cuando están los hijos, cuando está la esposa, de repente el esposo le dice a su esposa: mi amor, ¿me amas? Mi amor, ¿me amas? O los niños le dicen a papi: papi, ¿me amas? O la más pequeñita le dice al novio: te amo, papi. Fuego, leña, pan, comida. Temprano nos habla de intimidad. Yo no sé si en esta mañana tú te levantaste y empezaste a decirle al novio: Padre, te amo. Te amo, Señor. Él sabe, Él conoce el sentimiento de nosotros, pero Él quiere que usted le diga cuánto lo ama. Porque el que lo ama está dispuesto a abandonar todo lo malo, a dejar todo atrás, el pecado, y darle oportunidad que el Maestro te restaure. Cuando llegaron a la playa, nadie le decía quién eres, porque todos sabían quién era. Ya el Señor les tenía preparado el fuego, hasta el pescado. Ya no necesitaron de traerle pescado, ya Él les tenía el fuego, les tenía pescado asado. Y todos empezaron a comer, pero todos lo observaban, pero todos tragaban, pero nadie se atrevía a decirle: ¿quién eres? Es como cuando Jesús resucita, va de camino a Emaús, y dos se pusieron en el camino y llegaron a un lugar y Él les habló la palabra y comieron y desapareció, y el uno al otro entendieron que era el Mesías, era el Señor que había resucitado. Y el uno al otro le decía: ¿acaso no ardía el corazón? ¿No te ardía el corazón cuando Él nos hablaba la palabra? Es que cuando se habla la palabra debe de arder como una antorcha el corazón, hermano. No vivir de emociones solamente, porque muchos cristianos simplemente se mueven por emociones. Y el Evangelio no es emoción. La emoción viene y se va. Tú necesitas tener una intimidad con Cristo Jesús el Señor. Ayer, mientras estábamos por el shopping o el mall con el hermano Carlos, fuimos a tomarnos un café y encontramos a una dama, una joven, sentada, estaba tomando su café también. Y le dije al hermano Carlos: había muchas sillas por el otro lado, ¿no es cierto? Le digo: hermano Carlos, sentémonos ahí, están como más cómodas. Y le digo a las señora o señorita, le digo: ¿nos permite sentarnos aquí al lado tuyo, frente? Me dice: sí, pero nada es casualidad. Dios siempre tiene un propósito. Y el hermano Carlos, como evangelista, empezó como el dedito más largo, empezó a abrir el camino, empezó a hablar, y yo sabía el momento que tenía que entrar también. Él preparó el camino, luego salió, fue a algún lugar, no recuerdo, y me quedé solo. Y entonces, como Jesús, me quedé con la mujer samaritana y empecé a hablarle, empezamos a hablar y hablar y hablar. Luego vino el hermano Carlos y testificándole, hablando, mis ojos se salieron las lágrimas, y cuando la veo que ella también estaba con sus ojos mojados, y le digo: ¿quieres aquí públicamente? ¿Quieres que llore por ti? Sabe que no es fácil, a muchos cristianos se avergüenzan orar en las calles. Es que me están viendo. Y se la miraba que la muchacha era de buena presencia. Y muchos: es un hombre desconocido, que le voy a dar mis manos. Y le digo: permíteme, dame tu mano. Es contacto. Y creo que al tener ese contacto, algo se puede transmitir. ¿Usted cree que se puede transmitir?
¿Usted cree que cuando su pastor ora por usted puede transmitir algo o no puede transmitir esa presencia de Dios que está en él? Y me dijo, sí, quiero que ore. Le digo, no sé cuál es tu problema, no sé lo que estás atravesando, pero esto no es casualidad. Dios nos permitió en este momento quedarnos aquí, porque es tu hora. Tu hora. Y empecé a orar por ella. Oramos y le invitamos, se le dio en tarjeta, le dije, contáctese, y sembramos la semilla. Lo demás le corresponde al maestro. ¿Sí o no? Lo demás le corresponde al Señor. Las personas que han sido restauradas por el poder de Jesucristo, no es para que usted ostente simplemente soy cristiano, es para que hable la boca, abra la boca y empiece a contar las maravillas, las cosas grandes que Jesucristo ha hecho con usted, hermano. Puede decir, yo también estuve ahí postrado, yo también caí, yo también fui revolcado por el pecado, pero el Dios de la gloria tuvo misericordia, su gracia fue más grande que mi pecado y me arrepentí y me levantó. ¿Sabe que hay muchos siervos que no tienen misericordia? Muchos no han experimentado lo que es gracia ni misericordia. Por eso no les importa quien cae. Si quiere que venga, sino que se pierda. No nos ha costado nada a nosotros. Pero aquel que dio su vida en la cruz del Calvario, dejó las 99 justas y se fue a buscar la perdida, la insignificante, la oveja negra. A él importas en esta mañana. Tú vales mucho ante los ojos del Señor. Amigo pecador, tú vales mucho. Fuiste comprado, no con oro, no con plata, no con piedras preciosas. Él pagó por tu rescate su preciosísima sangre. Por eso el que mira al Calvario en esta mañana puede ser salvo. La única manera para ser salvo es la cruz. La cruz. Esto no es por méritos humanos ni por lo que tú hagas. Esto es solo por gracia. Por gracia sois salvos. Y esto no es de ustedes. Esto es un don del Señor. El Señor no le dijo a Pedro, Pedro, me fallaste. Pedro, me fallaste. Tú prometiste que estarías conmigo. Pedro, me fallaste, Pedro. No. ¿Sabe cómo el Señor lo restauró a Pedro? No reprochándole, no acusándolo, no avergonzándolo, porque hoy somos especialistas para avergonzar y humillar a la gente, porque cayó, porque pecó, porque falló. Yo les decía que hay líderes y pastores que no tienen misericordia. ¿Sabe por qué? Porque a lo mejor nunca han caído. No saben lo que es estar en el piso. No saben eso. Pero cuando alguien se levanta del piso y Dios lo levanta, ese hombre, esa mujer aprende a ser misericordioso y utiliza la regla de oro. Con la medida que el Señor me midió, yo te voy a medir. Así como Dios tuvo misericordia de mí, tendré misericordia de ti. Muchas veces se necesita estar en el piso para aprender a reconocer, para aprender a ayudar a aquel que está en el piso. Alguien dijo, cuando aprendemos a reconocer del chiquero de dónde el Señor nos sacó, nuestra alabanza se hace más fuerte.
Si ese varón, Dios ha puesto esa fundación en su corazón, ¿sabe por qué? Porque él sabe de dónde viene. Él sabe que Dios lo sacó de ese lugar y que si él puede hacer algo por esos muchachos, él quiere que se repita la historia de la vida de él. Así que cuando su hermano caiga, cuando su hermano se aplaste, cuando su hermano se equivoque, no lo juzgue, no lo condene. Recuerde que es su hermano y que él también quiere un día ir a la presencia del Padre. Y los que son más fuertes, dice la Biblia, ¿estamos para qué? Para ayudar al débil. ¿Sabe cuántos la iglesia, los miembros de la iglesia hemos matado? ¿A cuántos soldados heridos hemos matado en el transcurso de la vida? Cuando la iglesia debería de ser la clínica, el hospital, donde se trate al enfermo, al que viene golpeado de afuera, al que viene herido de afuera, que nadie daba un centavo por usted. La iglesia debe de ser ese refugio como la cueva de Adulán. Si Dios me permitiera fundar otra iglesia, yo creo que le pondría el nombre Iglesia Pentecostal La Cueva de Adulán. ¿Saben ustedes la historia de la cueva de Adulán? Es donde David se refugió. Era perseguido injustamente y David se refugió ahí en esa cueva. Y cuando su familia supo que David estaba refugiado en esa cueva, dice que vinieron su familia y vinieron gente, se unieron a él como 400. Y como dice el chavito, era la chusma. Lo peor. Endeudados, afligidos, desechados, de escoria, lo que Pablo dice, lo vil del mundo, lo menospreciado. Pero algo sucedió en esa cueva. Cuando David oraba a Dios, cuando David adoraba a Dios, el Espíritu Santo llenaba ese lugar. Y esa gente fue topada y fue transformada. Y de ahí salieron 30 guerreros poderosos que la Biblia describe su nombre, pero de esos 30 David eligió 3 de ellos. Uno de ellos dice que un día se quedó con un grupo de ejército y vinieron los filisteos a atacarlo y corrieron sus amigos y él se quedó con su espada cuidando el campo de lentejas porque ya estaba cerca la cosecha. Y él dijo, no, el diablo no me va a quitar la cosecha. Y dice que peleó por la cosecha y venció. Otro de estos valientes luchó contra 800 filisteos y los mató, y la espada se le pegó en su mano. ¿Qué sucedió con estos? Nadie daba un centavo por ellos. Nadie. Pero es que donde está el Espíritu de Dios, suceden cosas maravillosas. ¿Me está escuchando? Donde se mueve el Espíritu de Dios, suceden cosas extraordinarias. El drogadicto deja de drogarse, el borracho deja de emborracharse. Se deja todo esto por el poder de Dios, hermano. Por eso que el Evangelio no es religión, el Evangelio es poder de Dios. Por eso es que necesitamos tener un encuentro personal con Él, no solamente ser religiosos. Y estoy de acuerdo que usted venga, aquí hay libertad. Mire, es una plaza grande, usted pueda correr, saltar, brincar, pero eso no es todo. Porque si fuera eso, yo me quedaría en cualquier otro lugar brincando y saltando. Venimos a este lugar a escuchar palabra para que algo suceda en nuestros seres.
Lo necesitado viene con esa esperanza. El cojo de dejar de cojear. El hombre que lucha y pelea contra secretos y vicios en su interior necesita, Señor, que en esta convención tú me liberes, que en esta convención algo suceda en mi vida. Si no, vamos a casa igual y regresamos el otro año igual, y la convención solo se basa en brincos, saltos y bulla y no sucede nada. Pero cuando se predica la palabra, algo tiene que suceder. Cuando se predica la palabra de Dios, algo tiene que suceder. Hay dones, hay derramamiento del Espíritu Santo, hay almas salvadas, hay almas restauradas. Hay almas que tienen un contacto directo con el cielo. ¿Cómo restaura Jesús a ese discípulo que le falló? No diciéndole: Pedro, me fallaste. Le dice: Pedro, ¿me amas? Y es la pregunta en esta mañana. Un Pedro, un Juan, una María. Dios te dice: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Realmente me amas? ¿Me amas, Pedro? Y Pedro le dijo: Señor, te amo. Y mire que va Pedro. La segunda vez: Pedro, ¿me amas? Te amo, Señor. Pedro necesitó una tercera vez, porque es el Dios de la primera, de la segunda, de la tercera y oportunidades. Tal vez caíste y el diablo te susurra en tu mente y te dice: te quemaste ya, volviste a lo mismo, tú no sirves para nada, no sirve para nada. Pero viene Dios y te dice: ¿me amas? Y tú estás postrado ahí derramando tu alma. Señor, pero te fallé. Pero me amas. Señor, te amo. Y Dios te dice: apacienta mis corderos. Yo te restauro para que tú restaures a esos corderos. Y la segunda vez: apacienta mis ovejas. Te restauro para que tú restaures mis ovejas. Y la tercera vez: Pedro, ¿me amas? Y le dice ahora: me amas más que estos. Y le aplica el primer mandamiento. ¿Sabe cuál es el primer mandamiento? El mandamiento poderoso: amarás al Señor tu Dios por encima de todas las cosas, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma. Hoy le preguntamos a los cristianos si estarían dispuestos a dejarlo todo, abandonarlo todo por el Señor. No están dispuestos. Algunos no vienen por el trabajo, por los estudios, por la novia y por muchas cosas. ¿Me amas más que a estos? Señor, ya no quiso equivocarse Pedro. Ya no quiso. Y dijo: Señor, tú sabes que te amo. Tú lo sabes todo. Aún no está la palabra en mi boca y tú la sabes. Tú conoces mi pensamiento, tú conoces mi levantarme y mi acostarme. No hay nada que se esconda de tu presencia. David decía: ¿a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, ahí estás tú. Si bajo a la tierra, ahí estás tú. Si tomo las alas del alba y volaría a lo más alto, ahí estás tú. Si me meto debajo de las aguas, ahí estás tú. ¿A dónde huiré de
tu presencia. Si Dios te llamó y te escogió, Dios te va a seguir. A donde vayas, a donde huyas, Él te va a seguir. Donde te vayas, Él te va a seguir. Él te va a seguir porque Él aún no ha terminado su obra contigo. Esta escena revela una verdad poderosa. Jesús no solo perdona el pecado, sino que restaura el llamado. Pedro no fue descartado por su caída, fue procesado por la gracia de Dios. El que negó 3 veces, ahora 3 veces tiene que confesar y decirle: te amo, te amo, te amo, Jesús. Tú sabes que te amo. El que cayó públicamente a los ojos de todos es restaurado no públicamente, sino en secreto con Dios. Ahí en secreto, con ese círculo de sus discípulos, el Señor lo restaura a su amado apóstol y vuelve a confiar en Él. Dice Pedro: tranquilo, yo confío en ti. Por eso les decía, título: Dios sigue confiando en ti. Dios sigue creyendo en ti. Tú sabes lo que podría ser Dios en tu vida si vuelves a Él. Libro del profeta Jeremías, en el capítulo 19, si no me equivoco, verso 15, 19. Dice: así dice el Señor, si te convirtieres, ¿qué dice? Yo te restauraré. Si te convirtieres, yo te restauraré. Si entresacares lo vil, lo peor de ti, te convertirás en mi boca. ¿Usted sabe lo que es convertirse en un profeta de Dios, en un mensajero de Él? De haber estado en el piso. El diablo te puede tumbar y te puede decir: nadie te quiere, Dios no te quiere, mira cómo te encuentras. Pero Dios te mira y te dice: si te convirtieres y te vuelves a mí, te convertirás en mi boca. Conviértanse ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos. Y te pondré, la promesa, y te pondré como muro fortificado en esta nación. Y te pondré como un muro fuerte de bronce. Pelearán contra ti, pero no te vencerán. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Dios te levanta, te sana y vuelve a confiar en ti. Esta historia no es solo sobre Pedro, es sobre todos nosotros, porque todos nosotros un día nos descarriamos como ovejas que no tenían pastor. Nos alejamos de Él. Es la evidencia de que el fracaso llega, pero si te arrepientes no te descalifica. Los hombres te pueden descalificar, los hombres te pueden echar, y los hombres pueden decir muchas cosas, y lo que te dé el hombre te lo quita. Pero cuando Dios te levanta y lo que Dios te ha dado, no hay hombre que te lo quite, mi hermano. Eso es un fuego que está dentro de ti, que quería callar, pero no podía, porque ese fuego estaba metido dentro de mis huesos. Y te pueden desechar las organizaciones, y te pueden desechar quien sea, pero cuando hay un llamado de Dios, Pablo dice que el llamado de Dios es que, pastor, es que el llamado de Dios, ¿lo sabe? ¿Qué es el llamado de Dios?
no se puede reemplazar con nada. Cuando Dios te llama, mi hermano, Dios tiene que terminar tu obra, tiene que terminar su obra contigo. No estás descalificado. La Biblia está llena de la historia de hombres escogidos de Dios que fracasaron. Y quiero terminar, que fracasaron, pero Dios no los desechó. Mire, Noé, siendo salvo y luego sale de la barca, se pegó una emborrachada. Imagínense si hubiera sido de algún concilio. Fuera, deme la licencia. Pedro se emborrachó. Perdón, Noé se emborrachó. David adulteró, asesinó. Jonás desobedeció. Pedro lo negó. Y aún así Dios no los desechó. Dios los corrigió. Dios los restauró y volvió a confiar en ellos. Escúchame bien, iglesia, tabernáculo de fe. Dios no escoge a los perfectos. Dios perfecciona a los que escoge. Si tú estás aquí esta mañana, tienes que pasar por ese proceso. Y vas a pasar por ese proceso. Los escogió, los restauró y volvió a confiar en ellos. Pastores, que ya le fallé demasiado. Ya le fallé a Dios demasiado. Ya Dios no cree en mí. Entonces este mensaje es para ti. Este mensaje entonces para ti. Que el Espíritu Santo hoy quiere recordarte algo. Dios sigue creyendo en ti. Dios sigue creyendo en ti en esta mañana. Dios sigue poniendo su mirada, sus ojos en ti. Aunque Dios sabía que le ibas a fallar, aún así Él te llamó. Porque lo sabe todo. Aun cuando Él sabía que le íbamos a fallar, Él nos llamó. ¿Qué le parece? Aun cuando Él sabe que le fallamos y que le íbamos a fallar, Él aún así nos llamó. Es el proceso. A veces a golpes, a veces por el fuego tienes que pasar. El martillo, la palabra quebranta. El Señor dice: ¿acaso mi palabra no es como fuego y como martillo que quebranta? A veces necesitamos ser más humanos, porque algunos se creen que son angelitos ya, que tienen como alas. Intocable es ese siervo. Cuando todos pecamos todos los días. De ojos, de oído, de boca. Muchas veces todos adulteramos. Y no es simplemente ir con alguien a la cama. Con la mirada, dice: el que mira a alguien para codiciar ya adulteró. La diferencia entre nosotros y los de afuera es que nosotros tenemos un Padre y somos sus hijos. No soy una criatura, soy hijo. Soy hijo y mi Padre me escucha. Mi Padre me escucha. No soy una criatura, soy hijo. Mi Padre me escucha. Cuando tu hijo peca contra ti, cuando tu hijo te desobedece, ¿tú lo desechas? No, porque es tu hijo. Dios no desecha a sus hijos que claman día y noche a Él. Dios no desecha a aquellos que se acercan con corazón quebrantado, contrito y humillado. Eso Dios lo aguanta, lo soporta. Cuando Él ve una persona doblada en el altar, Dios viene y te pone la mano y dice: yo sé que me fallaste, y sé que a lo mejor mañana
me vas a volver a fallar, pero yo sigo creyendo en ti. Y sabe que yo he sido pastor en iglesias, he predicado, y de repente he visto como siempre en la iglesia a veces hay alguien que no quiere, pero no deja venir a la iglesia, pero no quiere. Y uno ora y dice: Señor, ¿hasta cuándo? Y ahí está, como de ojo crítico. Señor, a veces yo, ¿te lo llevas o te lo mando? Pero ahí está. Y me he ido, me han cambiado de lugar. Y a los tiempos escucho, o yo pregunto, hermano, ¿qué es de un joven que iba a la iglesia, Julán? Hermano, ese hombre es una bendición. ¿Qué pasó? No fue en vano lo que tú hiciste, la oración, esa oración en secretos, ese tiempo que sacaste para estar a solas con Él, no fue en vano. Y ahora te gozas y de repente lo encuentras y te dice: pastor, y te da un abrazo y te dice: pastor, perdóname, yo me porté mal contigo, pero le agradezco a Dios por ti, porque me tuviste paciencia, porque me ayudaste, aun cuando yo no supe entenderlo. Pero hoy estoy aquí y creo que soy fruto de tu ministerio, soy fruto de esa rodilla, soy fruto de esas oraciones, soy fruto de ese tiempo que sacaste para restaurarme. Hermano, Dios no es algo abstracto, Dios es vida. Él no es una religión, Él es vida. Él está aquí en esta mañana. Pónganse de pie. Él está aquí en esta mañana. Y Él viene diciéndote en esta mañana: yo creo en ti. Quiero que los músicos vengan para adorar un momento a Dios. No ruido, suave. Dios sigue pensando en ti. Y sabe que los pensamientos que Dios tiene para contigo son pensamientos buenos y no pensamientos malos. Entonces me buscarán y me encontrarán y me hallarán, porque me buscarán con todo el corazón. Yo, dice el Señor, estoy pensando en ti, en bien. Quiero hacerte el bien, dice el Señor. Quiero hacerte el bien. Solo tienes que buscarme, porque el que me busca me halla. Yo no voy a invitar a nadie aquí al altar, a menos que tú quieras venir. Porque si tú crees que Dios cree en ti, ven y dile: yo también creo en ti y creo en tu poder. Creo que tú me puedes restaurar. ¿Alguna alma? ¿Algunas visitas? Dios se puede restaurar, joven. Ven. Dios se puede dar un ministerio. Pero Dios te conforta con amor y te dice en esta mañana: tú me amas. Tú me amas. Hay espacio para acá. Quiero que las sillas las hagan más atrás, los tú quieres. En esta mañana el Señor, hermano, te dice: me amas. Me amas. Pedro, me amas. Manuel, me amas. Yo creo en ti. Tengo puesta mis ojos en ti.